Almería es una isla con poca cultura que mostrar al mundo. Un trozo de tierra en el sur de España que se ha convertido en hazmerreír de todo el país. Un lugar donde la gran mayoría de personajes históricos de todos los ámbitos, cultural, comunicación, político, económico y deportivo, acaban siendo prácticamente olvidados, metidos en un baúl de los recuerdos cerrados con 7 candados y cuya llave aún no ha sido encontrada. Salvo excepciones, todo lo relacionado con Almería no existe. ¿Cómo? La semana pasada hablé sobre que Almería era una isla no solo en Andalucía, sino en España, incomunicada casi en su totalidad a nivel nacional y extranjero. Trenes que no llegan, billetes de aviones caros, AVE que ni se le espera, no se la tiene en cuenta para instalar grandes empresas nacionales e internacionales. Pero también hay otro tipo de aislamiento, el cultural, que hace que Almería sea más bien un territorio extraterrestre que una provincia. ¿Cómo quieren que Almería se promocione a nivel turístico y cultural, tierra de cine, dice que le llaman, si no dan la oportunidad de que otros la promocionen en sus trabajos audiovisuales? Y así estamos. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es todo. Pues jodidillos, ¿cómo vamos a estar? No nos vamos a engañar. Y es que por lo que se ve, Almería no cuida bien a sus artistas, o a casi todos sus artistas locales, ni tampoco a los que vienen a disfrutar de la tierra almeriense y tienen entre sus proyectos realizar alguna producción con los paisajes de Almería como escenario principal. Todos son obstáculos, o silencio, por parte de las administraciones locales, provinciales e incluso autonómicas. Dos de estos ejemplos los tengo muy presentes, ya que tengo cierta relación de amistad con ellos. En teoría son conocidos en tierras almerienses, o eso creo yo. Uno es un escritor almeriense cuyo prestigio, incluso fuera de España, va en aumento. La otra persona es una artista muy conocida a nivel internacional, que tiene vínculos muy cercanos con Almería y es una tierra que ama profundamente. Ambos apenas han recibido trato de cordialidad cuando han presentado proyectos relacionados en los que Almería está muy presente. Han pasado de ellos completamente. Ellos saben quiénes son, y no voy a dar nombres. No seas malo, Que no voy a dar nombres. no me dejes así. De verdad que no voy a dar nombres. Estoy llorando. ¿En serio? ¿La vamos a tener? ¿Quién se acuerda de que el cantante Jamiroquai rodó 4 videoclips en lugares de Almería como Tabernas o Cabo de Gata? Ya nadie tiene en mente que la Eurovisiva Chanel grabó un videoclip en la Almadraba de Monteleva y la iglesia de las Salinas de Cabo de Gata, entre otras localizaciones. ¿Sabías que Joaquín Sabina, Amaral, Álvaro Soler, Camela, Depeche Mode y los mismísimos Queen ¿Te da Queen? son solo algunos de los artistas que grabaron en la provincia de Almería? Si no fuera por el poblado del oeste en Tabernas, alguien se acordaría de que se han grabado cientos de películas de todo tipo en ese desierto. Y ya no digo nada de las series de televisión nacionales e internacionales que han rodado también en muchos lugares del territorio almeriense. Todo olvidado. Pero luego van vendiendo por ahí que Almería cambia tu perspectiva, no me extraña. En Almería la vida te sonríe, aunque de pena. O el sol que necesito, aunque la cosa en Almería esté muy caliente. En fin, que tenemos una Almería que no es reconocida a nivel nacional ni internacional porque estos políticos que tenemos, da igual del partido que sea, prefieren que siga siendo isla en muchos de los sentidos. Aislada del mundo civilizado. Todo para ellos, pero no para nosotros. Y ahora, noticias. Buena noticia para los jóvenes almerienses con problemas de salud mental, que seguro no son pocos los que los padecen. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental y la Universidad de Almería, han puesto en marcha un programa pionero en Andalucía para atender las necesidades de apoyo social de jóvenes con problemas de salud mental. El programa, que se realiza en el Centro Social Blas Infante de la capital, es un espacio de escucha activa y acompañamiento por personas colaboradoras en el proyecto. Los jóvenes pueden acudir sin cita previa en horario de 5 de la tarde a 10 de la noche para ser atendidos. En esta iniciativa participan personas con experiencia propias en salud mental, estudiantes, profesionales de la Fundación e investigadores. Con este centro de escucha lo que se quiere conseguir es que los jóvenes almerienses que se encuentran en una situación personal complicada que hace que nazcan pensamientos negativos en sus mentes como idea de suicidio, conflictividad familiar importante, aislamiento social, estrés o sentimientos de exclusión, entre otros, se acerquen sin miedo y vergüenza a hablar en un lugar seguro, compartir la experiencia, reflexionar sobre la misma y buscar un camino y una guía firme para solucionar esos problemas.
Es una herramienta importante para evitar el ingreso hospitalario urgente por culpa de situaciones y pensamientos negativos. Según datos de centros similares en Estados Unidos, esta forma de ayuda es eficiente en el 84% de las personas que acuden en busca de soluciones. En cierta medida, reducen el malestar emocional y evitan que tengan que ser ingresados por un largo tiempo. Desde el canal nos dirigimos a estos jóvenes para que no tengan vergüenza a la hora de acudir a un centro de escucha como es el de Blas Infante. Es un paso adelante para salir de ese agujero negro en el que podríais estar metidos, creyendo que no hay salida. Y si la hay, aprovechadla. Noticia de servicio público para todos los almerienses que viajan en tren y para todos aquellos que vienen a Almería en ferrocarril. A partir del día 5 de marzo y hasta el año 2026, posiblemente hasta el mes de julio, la estación Huércal Viator se convertirá en la estación central de la ciudad de Almería. Este cambio de lugar es debido a que se está realizando la segunda fase de las obras que llevará el tren de alta velocidad a la ciudad de Almería y que consiste en el soterramiento de las vías a la llegada a la capital y, por supuesto, otros cambios en la arquitectura urbana que afectará, esperemos que de manera positiva, a los almerienses. Por este motivo, la estación Huércal Viator ha sido acondicionada con nuevos módulos de vestíbulos de viajeros, aseos y equipamiento técnico, así como sus zonas complementarias. Además, desde el 5 de marzo se modificarán los horarios habituales, concretamente los de salidas desde Almería, ya que se incluye el trayecto por carretera desde la estación intermodal de la capital hasta la de Huércal. Los horarios de salida de Granada y Madrid no cambiarán con respecto a los actuales. Renfe también ha puesto en marcha en todos sus canales oficiales la venta de billetes de los trenes a la estación provisional de Huércal Viator. Así, desde esta fecha, aquellos que viajen con llegada o salida de la ciudad realizarán el trayecto Almería-Huércal Viator en autobús para continuar su viaje en tren. Los usuarios que necesitéis comprar o cambiar sus billetes, además de solicitar cualquier información de servicio, debéis dirigiros, como hasta ahora, a la estación de Almería. Eso sí, estad atentos porque más adelante está previsto que estos servicios de atención al viajero y venta de billetes se trasladen al edificio de la estación histórica. No os alborotéis con los cambios, ya veréis que con el tiempo todo irá mejor, eso espero. La asociación A Toda Vela renueva su acuerdo de colaboración con la Diputación de Almería para continuar mejorando la calidad de vida de todos los almerienses, además de trabajar por la inclusión de las personas más vulnerables de la sociedad de Almería. A la reunión han asistido el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, el vicepresidente Ángel Escobar, la directora de A Toda Vela, Rebeca Tur, y el responsable del Servicio de Ocio Inclusivo y Voluntariado, Daniel Martínez. Aureliano García ha dado la enhorabuena a la asociación por su inmensa labor, que llega donde otras asociaciones no alcanzan, y ha destacado el importante papel que tiene A Toda Vela en la provincia de Almería, ya que son capaces de dar un paso más a favor de la inclusión, el ocio inclusivo. Por su parte, Rebeca Tur ha agradecido las palabras del presidente y el apoyo de la Diputación. Tur ha hecho entrega de un par de ejemplares del libro Amistades Diversas. ¿Acaso no es importante la amistad? Que se ha publicado gracias al apoyo de Diputación. El libro ha sido creado en uno de los programas del servicio de ocio, el programa cultural y más concretamente desde la actividad de Club Literario. Este libro ha sido creado por las personas con y sin discapacidad intelectual que participan en el programa y recoge sus experiencias y vivencias. Rebeca Tur ha comentado que la Diputación ha acompañado a la asociación A Toda Vela a lo largo de los años, respaldando su labor en defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en Almería. De la misma manera, todos nosotros debemos hacer lo mismo, no solo con A Toda Vela, sino con todas las entidades sociales que luchan a diario por un mejor bienestar para las personas con discapacidad, tanto en la ciudad como en la provincia de Almería. No dudéis en colaborar con ellas. En esta nueva edición tenemos una vez más una noticia de denuncia social. En este caso en la localidad de Carboneras, donde sus mayores llevan 4 años esperando las reformas en el centro en el que la Asociación Castillo de San Andrés realiza sus actividades. El PSOE de la localidad es quien llevará esta demanda al siguiente pleno que se celebre en el ayuntamiento. De esta manera exigirá al partido que gobierna que presione a la Diputación de Almería para que las obras den comienzo lo antes posible. Aún así, son los vecinos mayores de Carboneras los que desde 2020 llevan reclamando estas mejoras en su centro, imprescindibles para el buen funcionamiento del local. Estas reformas se encuentran dentro del Plan de Asistencia Económica para Centros Sociales y de Mayores, aprobado por la Diputación Provincial en 2020, que tenía como fecha final de ejecución el 31 de diciembre de 2021. Hasta la fecha, y aunque las obras parecían que iban a realizarse en 2023, desde Diputación no ha habido ningún tipo de información, declaración de intenciones o noticias de que se vayan a llevar a cabo.
Los numerosos desperfectos que se pueden observar en el centro de mayores de la Asociación Castillo de San Andrés son paredes con humedades y desconchones, puertas y ventanas de madera en mal estado, un aseo averiado y con parches en el enlosado, o cableado que se encuentra al aire libre, un peligro bastante importante que puede provocar algún incendio en su interior. Desde el canal Estos Almería Sacio exigimos tanto al partido que gobierna en Carboneras como a la Diputación de Almería que se pongan manos a la obra lo antes posible para que estas personas mayores tengan un lugar decente para poder realizar sus actividades y encuentros. Seguro que si esto fuera para ustedes, políticos provinciales y locales, las reformas ya se habrían realizado para anteayer. Muévanse y pónganse a trabajar de una vez. Si tienes ganas de correr y además eres solidario, no te puedes perder este acto deportivo y tener la ocasión de participar en la carrera solidaria Ultra Trail Héroes contra Duchenne 2024. El Club Deportivo Corremos por Duchenne pone en marcha la sexta edición Héroes contra Duchenne, que tendrá lugar el próximo 16 de marzo a partir de las 8 de la mañana. La actividad consta de 3 pruebas. La Ultra, que consta de 54 kilómetros, tiene un desnivel positivo de 2.572 metros y se podrá realizar en un tiempo máximo de 12 horas. La salida tendrá lugar en la piscina del Parque Periurbano de Castalla. La siguiente prueba es la Trail, con una distancia de 28 kilómetros y un desnivel positivo de 1.300 metros. El tiempo máximo de ejecución será de 8 horas. La salida será el mismo día, a las 10 horas, en la Plaza Virgen de la Salud de Laujar de Andarax. Y la tercera prueba, la Mini Trail, tiene una distancia de 12,5 kilómetros, con un desnivel positivo de 522 metros y un máximo de 4 horas para realizarla. Al igual que la Trail, la salida será a las 10 horas en la Plaza Virgen de la Salud de Laujar de Andarax. Para que nadie se pierda durante la prueba, el recorrido estará marcado por la organización con cinta de color vivo, flechas, banderolas y otros elementos de señalización que estarán ubicados a intervalos regulares dependiendo de las características del terreno y de los caminos. Si estás corriendo y ves que en 300 metros no hay señalizaciones, es que te has equivocado de camino y hay que volver atrás. Los precios y tramos para las inscripciones en las distintas modalidades son los siguientes. Para la Ultra, 60 euros los federados y 65 euros los no federados. Para la Trail, 37 euros los federados y 40 euros los no federados. Y para la Mini Trail, 20 euros los federados y 23 euros los no federados. Tened en cuenta que para participar en estas pruebas debéis tener más de 18 años. Como cada año, la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Castalla y el Ayuntamiento de Laujar de Andarax y diversas empresas colaboran en la Ultra Trail Héroes contra Duchenne 2024. Sigue demostrando que tienes buena salud, además de solidaridad, y corre por una buena causa. Acabamos esta edición con 2 nuevas inauguraciones de comercios en la ciudad de Almería. 2 emprendedores que quieren dar servicio a todos los almerienses tanto en gastronomía como en moda para hombre. En primer lugar, nos vamos a comer. Hace menos de un mes abrió sus puertas el restaurante georgiano La Uva Roja, situado en la Plaza Marqués de Heredia número 7. Un restaurante que trae hasta la capital los mejores sabores y recetas de Georgia. La Uva Roja, cuya dirección está bajo el mando de la chef georgiana Katuna Mosesvili, nos invita a probar una amplia carta de platos tan sorprendentes como el hashapuri, al estilo adjarki, un plato tradicional georgiano con increíble sabor, elaborado con una masa de pan en forma de barquito, relleno de queso sulguni y coronado con un huevo. También podéis probar los khinkali, unos raviolis de tamaño considerable rellenos de carne con especias. Un plato que entra por los ojos, pero que se come con las manos. No faltan las pizzas rellenas de queso o los tradicionales pinchos al estilo georgiano. Si queréis pasaros por la Uva Roja en la Plaza Marqués de Heredia 7, aún tenéis la posibilidad de participar en un concurso en el que se sortea una cena para 2 personas. Podéis participar a través de su cuenta de Instagram, @lauvarroja. Yo no sé a vosotros, pero a mí ya se me está haciendo la boca agua. Así que antes de empezar a comer, vamos al siguiente negocio. Hay que probarse ropa. Nos vamos al centro de Almería, concretamente a la calle Méndez Núñez, frente a Punto Roma. En Williot, que es como se llamará la nueva tienda de moda masculina española para hombres, los almerienses van a salir muy cambiados después de probarse todas las prendas de ropa que encontrarán en su interior. Según la propia firma textil, Williot se caracteriza por satisfacer a hombres con un gusto especial, donde cuidan especialmente hasta el más mínimo detalle. Desde luego fabrican y apuestan por la moda Made in Spain.
Williot lleva 40 años fabricando zapatos, aunque hace algún tiempo apostaron por la moda masculina, con un público consumidor que abarca todas las edades y que además sientan pasión por el detalle y acabados en su forma de vestir, conquistando desde los armarios más clásicos y ejecutivos hasta los más arriesgados. Así que ya sabéis, antes de ir a comer o a cenar a la Uva Roja, no olvidéis visitar Williot. Escoged unas excelentes prendas de ropa de alta calidad, mostrad vuestra buena forma de vestir y disfrutar de la buena comida georgiana. Todo un día de lujo asegurado. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, dadle like al pulgar, suscribiros al canal y así ayudáis a que crezca esta comunidad. Si le dais a la campanita, recibiréis notificación cuando suba un nuevo vídeo. No olvidéis compartirlo. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviadlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, vuestra opinión sobre las noticias publicadas u otro tema será bienvenida. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.